Y a las 12 del día, 17 minutos, hacemos contacto con Jan Basset. Él es profesor de la Universidad de El Rosario. Muy buenas tardes, profesor. ¿Y qué lectura hace usted de la jornada del domingo en la que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, que fue la sorpresa electoral, quedaron como los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial? Bueno, sí, efectivamente, una victoria de Gustavo Petro, pero una victoria que lo deja en una posición de todos modos un poco complicada para la segunda vuelta, con un escenario que no era el que esperaba frente a Rodolfo Hernández, que da la sorpresa finalmente de eliminar a Federico Gutiérrez y de calificarse, pues dando una sorpresa que va a cambiar un poco los términos en los cuales se va a dar esta segunda vuelta. ¿Era previsible el triunfo de Rodolfo Hernández, profesor? Yo creo que se veía desde el principio de la campaña que era un candidato con mucho potencial, con un discurso que se conectaba profundamente con con la insatisfacción que sienten muchos colombianos en estos momentos después de la crisis económica, la pandemia, etcétera. Una insatisfacción generalizada dirigida hacia la clase política. Su campaña había entrado un poco en pausa después de las consultas que habían más bien destacado a otros candidatos, pero finalmente en la última línea recta, los últimos 15 días, 3 semanas, pues otra vez volvió a crecer, aprovechando un poco las debilidades de las dos campañas que estaban en la cabeza hasta el momento. Profesor, Petro ganó en las dos costas, en el Pacífico y en el Caribe, donde se supone que eran muy fuertes, por ejemplo, el llamado Clan Char ha llegado a Fico Gutiérrez. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso no es nuevo, esta geografía existe en Colombia desde 2014, más o menos. Siempre hay una oposición entre el centro del país y las dos costas y el sur, digamos. Eso lo hemos visto en el plebiscito también. Es una geografía, una tendencia dura de las elecciones en Colombia, esta oposición entre el centro y la periferia que obliga a las campañas políticas a adaptar un poco sus discursos y sus acciones en públicos distintos que esperan cosas distintas, un centro un poco más integrado y un poco más desarrollado, y una periferia que tiene muchas dificultades, que todavía no ha salido de la violencia y del conflicto en muchos momentos, entonces que tiene necesidades y que espera cosas distintas del Estado. Hace 4 años, en la segunda vuelta, Petro obtuvo un 41,77%. Esta vez fue el 40,32% en primera vuelta. ¿Se pueden comparar esos dos resultados? ¿Qué lectura hacer de ellos? No, realmente hay que comparar una primera vuelta con una primera vuelta, ¿no? Y desde este punto de vista no hay que subestimar la victoria de Gustavo Petro. Es realmente un crecimiento fuerte de la izquierda en el país, de 25 a 40%. La cuestión es si va a poder crecer también en segunda vuelta, y ahí pues lo que podemos anticipar es que va a ser mucho más difícil para él, porque finalmente pues los votos del candidato eliminado, Federico Gutiérrez, pues parecen dirigirse obviamente mucho más fácilmente hacia Rodolfo Hernández que hacia Gustavo Petro, siendo un candidato de izquierda. Entonces va a tener probablemente mucho más dificultad para esta segunda vuelta. ¿Y qué se prevé en estas 3 semanas de campaña? Hoy hombres cercanos a Gustavo Petro madrugaron a cuestionar al candidato Rodolfo Hernández y lo conminaron a que asista a debates. Antes de estos comicios, el jueves aquí, por ejemplo, en Noticias Caracol, Hernández aseguró que Gustavo Petro lo había invitado a Manteles, incluso en varias oportunidades, para una posible alianza. Hoy el tono cambió y ya son rivales muy fuertes. ¿Qué se viene? Sí, efectivamente es una campaña inesperada y que creo que va a tener algo de incertidumbre y de giros un poco sorpresivos y de ajustes que van a tener que hacer las campañas que no pensaban necesariamente en este escenario, particularmente pues para Rodolfo Hernández, que ha sido un challenger durante toda la campaña, pues va a tener que adaptarse a ser finalmente el que lidera probablemente las intenciones de votos de segunda vuelta, si efectivamente se confirma que los electores de
Gutiérrez se reporta masivamente hacia él y entonces de ser el blanco efectivamente de ataques sistemáticas de Gustavo Petro y su campaña durante esta segunda vuelta. Y en cuanto a Gustavo Petro, va a tener también que cambiar mucho de su discurso, va a tener que convencer, digamos, de que efectivamente, como lo dijo ayer en su discurso, él representa un cambio razonable, no era el tipo de discurso y el papel que se esperaba de él frente a Federico Gutiérrez, que era un poco el escenario que él tenía previsto. Entonces vamos a asistir ahí a unos ajustes que van a ser muy interesantes en las campañas. Profesor Jean Basset, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Noticias Caracol. En minutos usted nos va a acompañar también en estos análisis de estos comicios aquí en nuestra emisión del mediodía. Muy buenas tardes, gracias.